Hola, bonita noche. Bienvenidos a todas y todos los que se encuentran presentes y pues vamos a dar inicio en respeto de aquellas personitas que lograron integrarse a tiempo. Entonces, antes de iniciar, quiero platicarles y quiero comentarles que esta conferencia es la segunda conferencia de un grupo de 16 conferencias que vamos a tener a lo largo de todo el año. Las conferencias se van a estar otorgando los días martes de 9 a, perdónenme, de 7 a 9 de la noche y va a ser un martes terciado, es decir, un martes sí, un martes no, un martes sí, un martes no. El día de hoy nos toca tener conferencia. La primera conferencia fue el día 10. Hoy sería nuestra segunda conferencia. Tenemos conferencia el día 7 de abril y tenemos conferencia el día 21 de abril. Todas las conferencias, estas 16 conferencias, están enmarcadas en la educación inclusiva. Todas ellas, la idea de todas ellas es ir formando 4 cursos que a la vez integren un doctorado. El primer curso tiene por nombre Fundamentos de la Educación Inclusiva y consiste justamente en estas 4 conferencias. La del 10, la del 24, la del 7 y la del 21 de abril. Ustedes pueden tomar las conferencias, todas las conferencias que se están ofertando están abiertas al público en general, no tienen costo y todas ellas irán enlazadas una con otra para ir construyendo este diplomado de educación inclusiva. Aquellas personitas que quieran pagar el curso y tener la constancia del curso de 40 horas, entonces tendrán que inscribirse al curso que tiene por nombre este número 1, se llama Fundamentos de la Educación Inclusiva. Ya lo encuentran en la página de inscripciones de Credomex. El día de hoy ya quedó habilitado, entonces ya hoy pueden ustedes inscribirse al curso, pagar, hacer su pago de 400 pesos y en cuanto tengamos el de las personas que vayamos teniendo el registro del pago, les vamos a mandar la clave para que se integren a un Classroom. En este Classroom lo que van a encontrar es información adicional a la que están ustedes teniendo en la conferencia, videos, algunos PDFs, documentos, y con ello contestarán alguna serie de preguntas y realizarán algunas actividades para acreditar el total de 40 horas que se les va a otorgar en la constancia del curso y el curso se llamará Fundamentos de la Educación Inclusiva. Cada 4 conferencias formaremos un curso y cada curso tendrá un costo de 400 pesos y una constancia por 40 horas. Todos aquellos que cursen los 4 cursos, se les va a entregar sin costo la constancia del diplomado. Y el diplomado, la constancia del diplomado, tiene una duración o un reconocimiento de 120 horas extras, Entonces, las por eso 40 te dije que no. horas Creo que mi mamá tiene. cada curso. Y una vez que tengamos las 4 constancias de los cursos, les otorgamos su constancia sin costo de el diplomado de 120 horas. Si tú no quieres tomar cada curso, si no quieres pagar cada curso, también puedes pagar solamente el diplomado al final y hacer las actividades que se van a ir realizando en el transcurso de cada uno de los cursos. Si este es tu caso, si tú solamente quieres la constancia del diplomado, entonces te voy a pedir que te pongas en contacto conmigo. Todos tienen mi teléfono porque están en una liga en un grupo de WhatsApp donde tenemos a las personas que toman los cursos, pero si no tienes mi teléfono, colócame ahí en el chat y te lo coloco para que se contacten conmigo y entonces yo les libere las actividades que hay que realizar para acreditar este diplomado. Recuerden que para poder tener las constancias de cualquier formación, incluyendo las conferencias, es importante que se registren primero que se registren en la liga. La segundo que tienen que hacer es pasar asistencia en la formación. En este caso, ya la maestra Xochitl nos está haciendo el favor de ponerles la liga
de de ponerles la liga de la inscripción y de la asistencia para quien no se inscribió, se puede inscribir aún y pasar a asistencia. Y al final, cuando terminemos la sesión de hoy, les vamos a colocar la liga de evaluación del evento para que hagamos una pequeña evaluación de cómo estuvo esta conferencia. Recuerden que es muy importante tener los tres elementos para que podamos tener la acreditación de la formación y nos entreguen nuestra constancia. Y bueno, habiéndoles hecho este preámbulo y haciendo también un poquito de tiempo para que se ingresaran algunos otros docentes, pues voy a pasar a presentarles a la doctora Citlali. Citlali Melisa Segura Salazar es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella también es maestra en Ciencias en Sociología Rural y doctora en Ciencias en Educación Agrícola Superior por la Universidad Autónoma Chapingo. Su trayectoria académica y profesional se ha orientado al estudio de la educación en distintos niveles educativos, con especial interés en temas de diversidad, inclusión, género e interculturalidad. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel candidata, periodo 2023-2026 y es becaria del programa de estancias postdoctorales por México 2022-2027, donde desarrolla un proyecto con el tema Los profesionistas indígenas y sus aportes al conocimiento científico sobre los pueblos originarios. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una sólida línea de investigación centrada en las experiencias formativas de mujeres y estudiantes indígenas en contextos universitarios, aportando reflexiones relevantes sobre desigualdad, inclusión y trayectorias educativas. Entre sus publicaciones destacan trabajos sobre percepciones y expectativas de estudiantes indígenas, así como estudios sobre mujeres indígenas en la universidad y posgrado. Y pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida y te damos, Citlali, la bienvenida a este grupo de investigadores, docentes y personitas en formación que estamos interesados en conocer un poquito más sobre la educación inclusiva. Y pues todos tuyos, Islali, un honor estarte escuchando esta tarde. Gracias. Gracias, doctora Rocío. Gracias y buenas noches a todos y saludos a todas y a todos los que se conectan a esta sesión. Ahorita pensaba pues en la importancia de abrir estos espacios y bueno, dialogar sobre toda la complejidad que, que circunda sobre el concepto de interculturalidad, ¿no? Y bueno, también agradezco el tiempo al comité organizador y logístico que hacen posible estos espacios. Y bueno, pues lo que preparé para ustedes son parte de mis experiencias en investigación sobre el tema y también parte de lo que aquí les presento está fundamentado en un estado de conocimiento de los últimos 10 años que versan sobre el tema. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Sí, la visualizo. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Bueno, antes de iniciar esta presentación que he preparado con ustedes, me gustaría que pudiéramos realizar un ejercicio muy sencillo, es un Mentimeter.
y sobre todo para indagar, ¿no? ¿Con qué asocian ustedes la palabra interculturalidad? Y ahí les puse un código QR para que puedan entrar y ponerme ahí tres palabras. No, no las piensen tanto. Cuando escuchan la palabra interculturalidad, pongan tres palabras que se les vengan a la mente. ¿De acuerdo? Ay, salí. Bien, ahí vamos visualizando un poquito con qué palabras está asociada el concepto de interculturalidad. Vamos a dar unos minutos más.
Bien, pues creo que ahí podemos ver representadas algunas de las palabras, ¿no? Asociadas con el concepto de interculturalidad. Y bueno, quise empezar con este ejercicio porque me gustaría que con esta presentación pues se fueran esclareciendo algunos aspectos, algunos conceptos que veo aquí, como el concepto de diversidad y de cultura, ¿no? Además, igualdad y respeto, que fueron las que más destacaron en el imaginario que tenemos en torno al concepto. Y bueno, voy a dar inicio a la presentación comentándoles eh, pues que lejos de tener una presentación folclorizante, que a menudo es a lo que se reduce la interculturalidad, a festivales escolares, a vestimentas tradicionales. Más bien este análisis lo que pretende es develar esas tensiones estructurales que persisten en los espacios escolares. Y bueno, también quiero comentarles que pues es muy poco el tiempo para cuestionar toda la herencia del indigenismo, ¿no? Así que voy a ir a grandes pasos en la historia y la finalidad es también develar un poco el racismo que existe, el racismo imperante que existe en los espacios escolares, desde nivel básico hasta superior y posgrado. Y también es una invitación a repensar sobre las epistemologías indígenas, ¿no? Y ahora lo que se llama la decolonización del pensamiento. Y bueno, nombré a esta presentación Interculturalidad y Educación Básica en México, desafíos, tensiones y posibilidades para una educación más justa, inclusiva y pertinente. Quiero partir precisamente de los conceptos que generalmente tendemos a utilizar como sinónimos, ¿no? Como el concepto de multiculturalidad e interculturalidad. Y también, pues, el concepto de interculturalidad deriva, ¿no? De lo que entendemos también por cultura. Y la cultura generalmente suele asociarse con rasgos folclóricos o con rasgos muy fijos. Y pues la cultura no es más que ese entramado de significados y prácticas, ¿no? Son estas formas de organización y de interacción que se transmiten de generación en generación. La multiculturalidad eh, es este concepto que generalmente aparece en instituciones internacionales, ¿no? Que de ella pues reconoce que existen o que está presente la coexistencia descriptiva de grupos, pero tolera, ¿no? Tolera este aspecto de diversidad, pero lo reconoce de una manera muy superficial. Por el contrario, el concepto de interculturalidad es pues esta mirada dinámica e interactiva centrada en un diálogo y devela además esta transformación de la simetría entre grupos. Y bueno, ahorita en el discurso oficial, ¿no? Aparece y es sobre la base teórica sobre la que se sienta esta presentación, pues es este concepto de interculturalidad crítica, que Dietz lo define como una herramienta que nos permite analizar procesos históricos de origen colonial y moderno.
como constelaciones desiguales contemporáneas, como resultado de una imposición y despojos exógenos que persisten y limitan posibilidades de intercambio equitativo entre dos grupos muy asimétricos. Eh, Para comprender la interculturalidad en México, pues debemos de partir de su magnitud sociolingüística, ¿no? México es un país pluricultural, cuenta con 69 agrupaciones lingüísticas, 364 variantes y 11 familias lingüísticas. Todas ellas pues representan una cosmovisión única, ¿no? Sin embargo, pues esta riqueza eh, eh, coexiste, ¿no?, con una deuda histórica de desigualdad. Ser indígena en México sigue siendo lamentablemente un predictor de pobreza. Y la pobreza, la brecha de pobreza extrema es casi 5 veces mayor en la población no indígena. Quiero comentar también que la escuela históricamente ha servido como un medio para llevar a cabo la homogeneización de la población, donde la diversidad pues ha sido sumergida bajo una sola voz y una sola historia, ¿no? Sarney lo define como que la escuela ha sido un dispositivo para formar una sola nación, que ha sido la mexicana, y un solo idioma, que ha sido el español. Y bueno, por décadas ha sido también un dispositivo para la castellanización, civilizar al otro. Bien, bajo los lineamientos de la interculturalidad crítica, ¿por qué este tema importa tanto en educación? La interculturalidad, a diferencia de la multiculturalidad, no supone que el diálogo es equitativo o es igual, ¿no? Es, por el contrario, un concepto que no armoniza las diferencias, las va problematizando. Y esto en educación significa preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es el conocimiento legítimo? ¿Qué lengua cuenta como la correcta? ¿Cuál es el currículum que se impone y qué sujetos quedan fuera del ideal escolar dominante? Y también este concepto nos ayuda porque nos va a evitar dos riesgos. Por un lado, este aspecto de seguir en el folclore de la diversidad y convertir a la inclusión en una retórica sin cambios estructurales, ¿no? Más bien la interculturalidad a lo que nos ayuda es a pensar en una justicia curricular, en el derecho lingüístico y la participación real de comunidades y actores invisibilizados. Históricamente, las poblaciones indígenas pues han sido invisibilizados y no participan generalmente, ¿no? Y bueno, seguimos en esta misma idea, ¿no? De que el espacio escolar, pues sí, ha abierto un acceso hacia la alfabetización y la ciudadanía, pero por otro lado ha sido un dispositivo homogenizador, ¿no? Y muchas veces etnocida. Por eso la discusión sobre interculturalidad en educación básica. Y bueno, esto no se puede despegar o no se puede desvincular de la historia de Estado-Nación, de la conformación de nuestro propio país, ¿no? Se sigue en esta idea de que los pueblos originarios son atrasados, integrables, vulnerables, ¿no? Entonces, este concepto de interculturalidad crítica nos ayuda a romper la herencia de un indigenismo, ¿no? Que a lo largo de la historia pues ha invisibilizado a las poblaciones indígenas. Eh, el concepto de interculturalidad, quiero comentarles que deja de limitarse o intenta separarse de lo que es todo el subsistema indígena.
más bien tiende hacia una aspiración transversal, ¿no? Por eso lo vemos ahora en la documentación de la nueva escuela mexicana. Y bueno, ¿por qué ha ocurrido esto? Porque, bueno, ha ocurrido por tres razones. Primero, por el desplazamiento de la población indígena hacia contextos urbanos. En segundo, porque se necesita romper con esta idea de que la educación intercultural es solamente para las poblaciones indígenas. Más bien, lo que pretende la interculturalidad crítica es repensar esta idea de que lo intercultural es para todos, ¿no? Para indígenas y para no indígenas. Y bueno, se pretende también, o ha sido como, ahorita que he estado como indagando un poco en lo intercultural y niveles básico y medio superior, pues ha habido una expansión del enfoque, ¿no? En el discurso, ahorita vamos a ver que en el discurso, porque en la práctica pues sigue siendo otra cosa. Y a ello, pues se suma una ampliación conceptual de lo intercultural hacia lo comunitario, hacia lo decolonial, lo interseccional, ¿no? Al final de la presentación voy a comentar qué tiene que ver también la interseccionalidad con todo el aspecto intercultural, ¿no? Y también que lo que comentan o lo que señalan las investigaciones pues es que estos avances sí, se ha avanzado mucho sobre el reconocimiento de la población indígena en el discurso, pero los avances siguen siendo parciales, desiguales y muchas veces precarios. Ahorita voy a poner unos ejemplos de cómo se manifiesta esto. ¿Cuáles han sido algunos obstáculos sistémicos que han impedido que la interculturalidad trascienda de este discurso normativo que en el papel pues, se escucha muy bien, ¿no? Pero que ya a la hora de ser una práctica en el aula, pues, como les comentaba hace un rato, ¿no? Es muy parcial. Y la primer cuestión es el racismo, ¿no? Todo el debate, las derivaciones teóricas y las investigaciones sobre la interculturalidad en México, pues suelen ser de buena intención, ¿no? Pero choca con un racismo estructural negado, ¿no? Sigue este mito del mestizaje y bueno, hemos construido una sociedad basada en la pigmentocracia donde el color de la piel y la lengua predicen tus logros académicos. También, pues, la escuela, lejos de ser un espacio de diálogo, ha operado, ¿no? Como un agente de castellanización y ha invisibilizado las lenguas originarias o las reduce a lo folclórico en los libros de texto, ¿no? También, pues la escuela ha servido para reproducir un aspecto monocultural, ¿no? Y además la herencia del eurocentrismo. Ignora otro tipo de saberes, ignora otro tipo de territorios, ignora otro tipo de culturas, ¿no? Y bueno, a esto se le suma que el 95% de las escuelas indígenas son multigrado, pero todas estas escuelas siguen presentando abandono en cuestión de infraestructura. A veces las cuestiones más básicas como el agua, la luz o materiales pertinentes, pues no existen en ese tipo de espacios, ¿no? Y bueno, finalmente, pues esta carencia de formación intercultural de los docentes, ¿no? Sobre todo en aspectos o en contextos urbanos. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo por qué, ¿no? Bien, en la educación básica, eh, parece ser que la interculturalidad se limita como a contenidos de una asignatura, ¿no?
o a una conmemoración simbólica. En los tres niveles, preescolar, primaria, secundaria, pues es difícil que se reconozca la diversidad concreta de sus estudiantes y sobre todo que se vayan articulando saberes escolares y comunitarios, o que se revisen materiales, o que sean diferentes formas o prácticas de evaluación. Eh, Generalmente, pues es esta idea, ¿no? Que la interculturalidad se asocia con conmemoraciones simbólicas y con el folclore. Ujú. Es necesario, pues, revisar contenidos, materiales y relaciones escolares. O sea, esto implica que dentro de los espacios escolares, pues, existen alumnos, ¿no? Que en algunos casos pertenecen a algunos grupos étnicos, pero por toda esta cuestión del racismo tan imperante, pues es difícil, ¿no? Que ellos se reconozcan y que puedan comentar, ¿no? Sus formas de aprendizaje. Y bueno, la idea es que se incorporen también no solamente todos los actores que tienen que ver alrededor de la escuela, sino pues es importante que la familia y la comunidad se integren, ¿no? Como actores pedagógicos. Y bueno, la idea en este sentido de interculturalidad crítica es que se formen sujetos que sean capaces de valorar la diversidad, pero también pues haya una plena conciencia de que existe la desigualdad, que hay prejuicios y que hay formas de exclusión, ¿no? Que están imperantes en el espacio escolar. O sea, nosotros no estamos exentos de que exista racismo dentro del espacio escolar. Bueno, y una de las grandes tensiones, pues está en el currículum, ¿no? El currículum nacional homogeniza. Varias investigaciones señalan que la política curricular, sobre todo en la educación básica, tiende a reducir lo intercultural a lo folclórico, ¿no? Y con frecuencia señala al indígena como un otro. Y bueno, el problema no está en la ausencia o en la presencia de contenidos, ¿no? Sino en la lógica curricular. Nuevamente regresamos a la selección de los contenidos, o sea, qué conocimiento se considera universal, cuáles son las experiencias escolares que cuentan, qué saberes quedan fuera, ¿no? Entonces, hablar de justicia curricular significa ordenar prioridades. Hay que reconocer otros saberes y evitar que la diversidad aparezca ahí como un mero apoyo didáctico o contenido marginal, ¿no? La escuela más bien debe de contribuir a dejar de traducir la diversidad como una deficiencia. Eh, el aspecto lingüístico es fundamental, ¿no? Es central. Eh, las investigaciones muestran que pese a todo este discurso de pertinencia, pues persisten las prácticas castellanizadoras, donde el único idioma que se utiliza pues, es el español, ¿no? No hay materiales, ¿no? que utilicen otro tipo de lenguas y bueno, la formación docente pues sigue siendo insuficiente para trabajar con lenguas originarias. Además, el panorama actual pues ya no puede pensarse en términos simples del bilingüismo, ¿no? En los contextos escolares pues está presente hasta el trilingüismo y la movilidad lingüística o la variedad de lenguas a veces que coexisten dentro de un espacio escolar. Y bueno, por eso este derecho a aprender en la propia lengua, ¿no? Exige pues varias cosas que se van complejizando, ¿no? Como revisar el perfil docente, todos estos materiales y recursos pedagógicos, la organización escolar y las propias concepciones del lenguaje, ¿no?
quiero comentarles que para la interculturalidad crítica, el lenguaje o la lengua originaria no nada más es un símbolo de identidad, ¿no? Es más también el acceso al conocimiento y es una forma de pensar y de sentir al mundo, ¿no? Por eso la importancia de este componente lingüístico. Bueno, ahorita que iniciaba como la presentación y todo este marco, ¿no? de presentaciones en los que se van a formar, se ocupa mucho el término de inclusión, ¿no? Que también suele como volverse un sinónimo de lo que es la interculturalidad. Pero yo aquí pongo una pregunta, ¿no? ¿La inclusión y la intercultural son complemento o se vuelve como una asimilación, ¿no? Y bueno, ambas, tanto la inclusión como la interculturalidad, cuestionan que la escuela no es un espacio neutral, ¿no? Pero los conceptos tampoco son equivalentes. La inclusión puede emplearse como una política general, pero no reconoce las desigualdades históricas, ni los derechos lingüísticos, ni el racismo estructural, ¿no? Más bien se corre el riesgo de como encasillar la interculturalidad bajo un lenguaje universal de atención a la diversidad, ¿no? Y por eso, pues conviene hablar de justicia educativa, no solo en el acceso, ¿no? Sino también en el reconocimiento, la pertinencia, la redistribución y la participación. En palabras o en otras palabras, ¿no? La escuela sigue estando organizada desde patrones muy homogéneos y jerarquizantes, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con estos dos conceptos, el de inclusión y el de interculturalidad, ¿no? Que en el discurso, pues aparecen constantemente. Bien, mm, como les venía mencionando en anteriores, diapositivas, el espacio escolar, pues no está exento, ¿no? Del racismo, no es excepcional, también atraviesa la vida escolar. ¿Cómo se representa el racismo dentro de los espacios escolares? Bueno, pues está manifestado en materiales pedagógicos, ¿no? En nuestro lenguaje, en el trato, en las expectativas que a veces tiene el docente con respecto a los alumnos y en este mestizaje que ha encubierto jerarquías, ¿no? Además, la escuela produce y reproduce estereotipos. La escuela mexicana no solo refleja el racismo social, sino que lo produce y lo normaliza. Y bueno, esto también ocurre cuando tenemos estas representaciones folclorizantes de lo que son los pueblos originarios, los estereotipos, ¿no? De lo que es un indígena cuando lo asociamos a la pobreza, al atraso, ¿no? En estas microagresiones cotidianas, en los libros de texto, en los currículos que invisibilizan a los pueblos originarios y a los afrodescendientes también, ¿no? Y bueno, van racializando la diferencia. Pensar en interculturalidad sin racismo o pretender que la interculturalidad crítica aparezca sin el racismo, pues es pensar en sigue siendo insuficiente, ¿no? Más bien la urgencia aquí es pensar en una educación antirracista y esa sigue siendo una tarea pendiente y una tarea en la que todos los actores involucrados en la escuela pues deberíamos de repensar. Fíjense que uno de los errores frecuentes, ¿no? Que arrojan
las investigaciones es que se muestra una gran heterogeneidad, ¿no? Pero poco se habla de los contextos rurales e indígenas que siguen teniendo carencias históricas. Como les comentaba ahorita, ¿no? La carencia hasta de servicios muy básicos como el agua y la luz. Y bueno, su infraestructura sigue siendo precaria, ¿no? Generalmente cuando se piensa en interculturalidad, se nos viene a la mente una representación de una escuela allá en el nivel rural, ¿no? Pero resulta que donde existe mayor diversidad es en las escuelas urbanas, ¿no? Y esto ha ocurrido por todo el flujo migratorio y fronterizo y toda la movilidad, ¿no? Con tal de buscar una mejora económica y una calidad de vida. Entonces, las escuelas urbanas tienen, ¿no? Una gran diversidad, pero la escuela se ha encargado de irla invisibilizando. Y bueno, en estos contextos escolares, pues convergen varias lenguas, convergen varias trayectorias, ¿no? Pensemos también en las escuelas multigrado, donde van adquiriendo pues sus propias particularidades. Y bueno, la interculturalidad a lo que voy es que necesita como estos diagnósticos finos, atención hacia el territorio, no solamente es una tarea lingüística, sino simbólica, curricular e institucional. Y en el mismo tenor, el currículum, ¿no? O sea, el currículum homogéneo frente a realidades diversas. La idea de que la educación intercultural es para solamente la población indígena, pues va dialogando un poco con el horizonte de la nueva escuela mexicana, ¿no? En el currículum, pues se muestra esta visión de este estudiante abstracto. ¿A qué me refiero con representación de estudiante abstracto? Pues que se espera ver un sujeto urbano, ¿no? Que hable español, que no tenga marcas de desigualdad y que culturalmente sea neutro. Cuando hay realidades diversas y hay realidades escolares diversas, ¿no? No siempre se reconoce el territorio, ni la lengua, ni la experiencia local. Entonces, lo intercultural en el currículo se vuelve una especie de adaptación o actividad complementaria. Y bueno, el reto no es añadir ejemplos locales a contenidos centrales ya definidos, sino más bien revisar la propia lógica desde la cual se decide qué vale como conocimiento escolar y qué es lo que debe de ser aprendido. Y bueno, como les señalaba, la diversidad se va reconfigurando en ciudades y migraciones, ¿no? La niñez indígena está presente en escuelas urbanas, en contextos urbanos, y la migración de niños y niñas indígenas se suele dar en ciudades y sigue siendo precaria, descontextualizada y poco sensible a sus trayectorias. La escuela, más allá de reconocer esta diversidad dentro de los espacios escolares, más bien sigue encargándose de invisibilizar a quienes llegan con una marca de otro, ¿no? Suele mantener marcos homogéneos y también en las ciudades y en las escuelas y en los contextos escolares urbanos, pues está presente el multilingüismo, la migración, el trabajo infantil, la discriminación y varios cruces de desigualdad.
la diversidad urbana no siempre es reconocida, ¿no? Y a esto va la interculturalidad crítica, a romper con la idea de que lo intercultural solo pertenece a comunidades rurales e indígenas. Y bueno, esto es importante porque pensar la educación básica intercultural hoy exige reconocer esa urbanización de la diversidad, ¿no? Una interculturalidad para todos. Bien, la NEM tiene aportes desde la visión de la interculturalidad. O sea, vemos que existe ese revalor hacia la comunidad, hacia el territorio, hacia la inclusión. Pretende, ¿no?, que haya un fortalecimiento y una pertinencia curricular, abre espacios para la lectura no homogeneizadora, ofrece un lenguaje político favorable, pero no es suficiente, ¿no? Además nos invita a esta idea de pensar la interculturalidad para todos. Entonces, hay afinidades importantes en la NEM, pero eh, pues puede abrir una oportunidad para alejarse de visiones asimilacionistas y para reubicar la escuela en relación con contextos sociales y culturales donde opera, ¿no? A grandes rasgos, estas son las ideas que ofrece el discurso de la interculturalidad en la nueva escuela mexicana, ¿no? Sin embargo, o sea, aparecen en el discurso, pero en la práctica y en el aula, pues sigue existiendo un solo lenguaje y una sola cosmovisión y la reproducción de los conocimientos monoculturales y eurocéntricos, ¿no? Eso es lo que se sigue en la praxis, en el aula. ¿Hay algunas experiencias comunitarias y pedagógicas propias? Por supuesto que sí. Eh, Hay formas de educación comunitaria y autonomía educativa donde la interculturalidad no es vertical, es decir, no solamente se diseñan oficinas o se diseñan programas de interculturalidad, no. Hay formas donde interviene la familia y la propia comunidad y Sartorello ha mencionado este tipo de experiencias como un método inductivo intercultural donde a partir de la propia comunidad y el propio conocimiento y el territorio local, pues va participando en lo que aprenden los niños en la escuela, ¿no? Donde la participación de las familias y las autoridades también se ve visible, ¿no? No solamente los actores que están involucrados en la institución escolar. Es decir, que en este tipo de experiencias participa mucho y activamente lo que es la comunidad, tanto en contenidos como en la organización escolar y la orientación política de la propia educación, ¿no? Bueno, sí hay posibilidad de otra relación entre la escuela y el saber, ¿no? Y estos aprendizajes de estas experiencias comunitarias y pedagógicas propias, pues no deben de retomarse como recetas, ¿no? Así ni como experiencias que se pueden reproducir de manera mecánica. Más bien nos enseñan algo decisivo, que existan otras formas de enseñanza en conjunto con la comunidad y con las familias y con otro tipo de organizaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, Sartorello y Baronet mencionaban el caso de las escuelas del EZLN, ¿no? Pero bueno, eh, ahorita con respecto a estas actividades de comunión, territorio y conocimiento local, voy a hacer énfasis con un ejemplo. Mm,
Bueno, con todo esto que les estoy comentando y platicando, pues existen límites y debates, ¿no? Pues sí, está en el discurso, pero el discurso puede ser más amplio que la propia práctica, ¿no? Eh, Hay una débil implementación de la interculturalidad dentro del aula, ¿no? Y las investigaciones señalan que pues el cambio de discurso pues, tampoco se transforma por sí sola en la escuela, ¿no? Eh, Se sigue corriendo el riesgo de seguir reduciendo lo intercultural a lo indígena. Persisten estas carencias de información de materiales pedagógicos y la infraestructura, ¿no? Se sigue invisibilizando o invitando, o hay muy poca participación comunitaria en todos los contenidos pedagógicos, ¿no? Y pues esta cuestión muy compleja, ¿no? De que la transformación curricular pues requiere condiciones reales, ¿no? Estos son los límites y los debates que circundan alrededor de lo que es la interculturalidad. Y aquí pienso, ¿no? En la siguiente pregunta, ¿no? ¿Será que la NEM hará que la escuela cambie para reconocer la diversidad? ¿O seguirá pidiendo que la diversidad se siga adaptando a la escuela? Entonces, pues sigue abierto este debate, ¿no? Sobre lo intercultural que se sigue asociando a un asunto exclusivo de la población indígena. Y sí, o sea, se ha avanzado mucho en un criterio transversal, ¿no? De la nueva escuela mexicana. Pero, pues esto corre el riesgo, ¿no? De repetir una historia ya conocida. Bien, hasta aquí, pues hemos discutido, ¿no? O he intentado brindarles un panorama de lo que es la interculturalidad en el plano conceptual, curricular y político. Pero antes de pasar a esta segunda presentación, me gustaría escuchar, no sé, algunas experiencias de cómo ustedes pues perciben la diversidad, ¿no? O ahora con estos contenidos que les acabo de señalar, si ha cambiado o no un poco esta cuestión de interculturalidad y la diversidad que existe en los contextos en los espacios escolares, ¿no? Y hablamos de todos los niveles educativos. Pero bueno, también me gustaría como escucharlos. No sé si alguien quiera tomar la palabra y, y expresar pues, alguna experiencia, ¿no? Sé que algunos de ustedes son docentes. ¿Cómo viven la diversidad dentro de los espacios áulicos? ¿Reconocen la variabilidad lingüística o saben si alguno de sus estudiantes se autoescribe como a un grupo étnico? ¿Ustedes cómo lo viven, no? A ver, voy a salirme de aquí tantito. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Si me escuchan, ya los dormí. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna experiencia? Quien guste expresar cualquier comentario o duda, acuérdense que estamos aquí justamente para
irnos formando en estos temas que necesitamos tener pues más claros para poder hacer nuestra labor docente día con día. Entonces, quien tenga duda o quien tenga alguna experiencia, adelante. Ya saben que al final del día estamos en un espacio de comunicación entre diferentes profesionistas que estamos preocupados por hacia dónde va la escuela, ¿no? Por cuál es el sentido de la escuela justamente. Entonces, si gustan escribirla, si gustan abrir su micrófono o levantar su manita, adelante. Adelante, Erika, por favor. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Erika? Buenas noches. Yo quisiera compartir que, por ejemplo, hay muchas, desafortunadamente la enseñanza de las lenguas indígenas. Pues sí, hay una apertura hacia el aprendizaje, pero muchas veces las escuelas ponen muchos límites. Y esto es el caso, por ejemplo, de un compañero que viene de familia que es del estado de Hidalgo y pues hablan ellos otomí. Entonces, él me comentaba que ha intentado mucho dar clases de otomí, pues porque es su lengua, digamos, en su casa, ¿no? Ujú. Pero se ha encontrado en las escuelas que dicen, no, pues es que tú lo hablas en tu casa, pero no estás certificado, no tienes una formación profesional, no puedes, ¿no? Entonces, él se ha frustrado porque dice, bueno, es que yo lo hablo a mi abuela, a mi mamá, y quiero compartirlo, pero las escuelas no me dejan. Entonces, pues es esa la frustración. Y de este lado también yo he querido aprender, pero desafortunadamente las escuelas están en digamos, yo estoy en el Valle de México, pero en Toluca, ¿no? Entonces, más o menos en la parte del Valle de Toluca. Entonces, trasladarme hasta Toluca, pues es como de 2 horas, 2 horas y media. Entonces, pues no, me es imposible. Y por ejemplo, en mi centro de trabajo, pues también está un límite de que tiene que haber al menos 10 personas para que se abra el grupo, ¿no? Entonces, pues también es esa situación, ¿no? Sí, Erika, qué bueno que haces alusión a este aspecto lingüístico, ¿no? Acá, por ejemplo, que es donde más estoy vinculada, es en el aspecto, en el nivel educativo superior. Ya en algunas universidades está bueno, está abierto la apertura de cursos, ¿no? En inglés, en alemán, chino, ¿no? Pero también está el náhuatl y también otras lenguas originarias, ¿no? Apenas, pues la propia estructura institucional está dando apertura a otras formas de lenguaje, ¿no? Y otras formas de entender al mundo. Y bueno, si hablamos de náhuatl, también hay que señalar que existen diferentes variantes. No es la misma de Puebla, de Hidalgo, de Veracruz, ¿no? Entonces, pues hay todo un debate en torno a qué, precisamente, ¿no? Lo que les comentaba a lo largo de toda esta presentación. O sea, ¿quién decide qué idiomas son los que se debe de hablar, ¿no? En los espacios escolares, ¿no? Y que las lenguas indígenas pues siguen en pues enfrascados en este aspecto de invisibilización, de que no es tan importante, ¿no? Aprender náhuatl que aprender inglés, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que hay varios asuntos que debe de atender, sobre todo la política pública en abrir más espacios. No sé si viste la noticia ahí que el INALI reunió a más de 20 especialistas en lenguas indígenas, ¿no? Y que ahora lo está retomando, la 4T, ¿no? Pero nuevamente volvemos a lo mismo. Está presente en el discurso, pero en la práctica
pasan otras cosas, ¿no? Gracias por tu participación, Erika. No sé si alguien más quisiera comentar algo con respecto a la diversidad, a las lenguas, al aspecto curricular, ¿no? Alguna experiencia. Si tienen presencia de alumnos, ¿no? Que son, que están adscritos a un grupo étnico, ¿no? O si pertenecemos también a toda esta cosmovisión de que la escuela pues homogeniza, ¿no? ¿Alguien más? Adelante, Alejandra, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué Eh, tal? Hola. Bueno, yo nada más quisiera comentar, yo no doy clases en educación básica, pero Ujú. trabajamos con las escuelas normales, que son los que van a trabajar con los de educación básica. Y ahí sí se trabaja mucho la interculturalidad. Atendiendo la nueva escuela mexicana, la atendemos con programas, con proyectos, e incluso ya se abrieron las maestrías en interculturalidad Mm. precisamente para atender a los alumnos de educación básica y poder fortalecer esa parte de la interculturalidad, aparte de los idiomas, las lenguas originarias, y se está trabajando bastante fuerte para que nuestros futuros docentes estén bien preparados para las nuevas generaciones. Nada más. Oh, qué padre. Oye, ¿y algún proyecto que hayan desarrollado? Pues tienen varios, regularmente hacen proyectos, hacen programas e incluso lo de gestión de la calidad, Ajá. manejan esa parte de la culturalidad en las diferentes escuelas. Y cada escuela normal maneja su proyecto con los alumnos en todos los semestres para poder aplicarlo incluso hasta en las prácticas dentro de las escuelas de educación básica. Oh, interesante. Mira, sí hay vías, ¿no? Y sí hay formas. Siempre, también aquí con respecto a las experiencias pedagógicas alternativas que no están diseñadas en oficinas, ¿no? Sino donde están involucrados los verdaderos actores, ¿no? Darles voz a los actores que que han sido invisibilizados históricamente, que han sido los pueblos originarios. Qué interesante, Alejandra. Así Gracias. que, de hecho, hay compañeros que tienen alumnos que sí hablan lenguas originarias Mm. y les han dado oportunidad de hacer proyectos y demás. Incluso hay una compañera que salió y que hizo un libro en náhuatl Oh, para, mira, para poderlo trabajar. Ujú. sí, mira, qué padre. Muy Sí, bien. gracias, Gracias, Alejandra, por compartirnos esta experiencia. gracias. No sé si alguien más quiera levantar la mano, compartir alguna experiencia como esta. Bien. Bueno, pues voy a dar continuidad a la segunda parte, de la presentación que he preparado para ustedes. Y bueno, espero que al finalizar la presentación, pues surjan dudas, surjan experiencias, surjan comentarios, ¿no? A mí me da mucho gusto que se abran espacios para comentar, para dialogar, para debatir y sobre todo para que se esté pensando en que es necesaria esta formación en interculturalidad y que los docentes pues, estén empapados de este concepto, ¿no? De ahora, el de la interculturalidad crítica, porque finalmente esa va a ser nuestra tarea, ¿no? Formar sujetos críticos, capaces de discernir que no estamos exentos de vivir racismo y discriminación dentro de los espacios escolares. Y bueno, también
pues que seamos conscientes que la escuela ha servido de dispositivo para homogeneizar a la población, ¿no? No para favorecer la diversidad, sino para que hablen un solo idioma y pertenezcan a una sola cultura, ¿no? Que ha sido la mexicana. Bueno, vamos a continuar. Mm, Bien, este, eh, la interculturalidad también se observa en las trayectorias de vida de las personas, ¿no? Eh, espérenme un momentito. Hasta aquí, hasta el momento, pues hemos discutido lo que es la interculturalidad en un plano muy teórico, ¿no? En un plano conceptual, curricular y político. Pero ahora quiero mostrarles cómo este tipo de debates se ven reflejados en las trayectorias de vida de las personas, propiamente de mujeres indígenas que han logrado, pese a toda la estructura de racismo, terminar y culminar una carrera universitaria. Entonces, se han enfrentado a múltiples barreras. Sin embargo, al terminar una carrera universitaria, pues ellas se han vuelto símbolos de liderazgo y de servicio frente a sus comunidades indígenas. Y bueno, eh, estas profesionistas indígenas que entrevisté son o encarnan, ¿no? Los resultados y los límites del sistema educativo. Y sus historias básicamente se ven reflejadas en otro nivel educativo que es el del nivel superior. Y bueno, ellas pueden ser referentes para niñas y jóvenes que están ahorita en educación básica. Y bueno, estas experiencias, estas entrevistas que me di a la tarea de sistematizar, pasan del discurso a experiencias concretas. Y bueno, realicé 16 entrevistas en profundidad a egresadas que se autoadscribían a un grupo étnico que ya habían culminado el nivel superior. Todas ellas pertenecientes a diversas ingenierías y licenciaturas relacionadas con el área agronómica. Y bueno, algunas de ellas estaban cursando un posgrado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Su procedencia es rural y son alumnas que pertenecen a diferentes estados de la República Mexicana. Bueno, también con esta indagación dentro del contexto universitario y de cómo se vive la interculturalidad en el nivel superior, rompe, ¿no? Con esta idea de que la universidad, pues sí, en efecto, nos permite la movilidad social y económica, ¿no? Pero no nos garantiza estabilidad y esto aplica tanto a poblaciones indígenas como no indígenas. También, pues, la inserción laboral o la inserción a un mercado laboral, pues está marcado por precariedad y discontinuidad. La titulación, en este caso, con las entrevistas que realicé, surge, ¿no? Que han sido postergadas o no las han culminado, ya sea porque se dedican a cuidar a sus hijos o por la falta de recursos económicos. Y bueno,
Si recuerdan, les señalaba yo en diapositivas anteriores esta cuestión de la interculturalidad y la interseccionalidad. O sea, hay diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, ser indígena, ser mujer y ser de clase baja, pues parece que se van articulando, ¿no? Estos aspectos y van mediando el nivel de oportunidades que tú puedes tener en la vida. Quien menos tiene oportunidades son las mujeres indígenas y quienes han logrado lograr culminar una carrera universitaria siendo indígena y siendo mujer, créanme, ha sido con obstáculos muy marcados. Aún así, pese a todos estos obstáculos, pues las egresadas han logrado transformar, ¿no? Su formación y han logrado convertir esta formación académica en un beneficio colectivo para sí y para con sus comunidades de origen. Eh, Uno de los aportes más fuertes de este estudio es que las entrevistadas han desplegado una serie de estrategias de persistencia, ¿no? Yo le llamaría de resiliencia para ir convirtiendo estos proyectos agrícolas, porque todas estudiaron, o toda su formación académica a nivel superior tiene que ver con la agronomía. Entonces, han buscado la manera de que su formación académica se convierta en beneficios, ya sea proyectos agrícolas, ambientales, educativos, comunicativos y políticos, orientados al bien colectivo, ¿no? De sus comunidades de origen. Ahorita vamos a ver cómo. Bueno, aquí quiero comentarles que pues las entrevistadas van narrando, ¿no? Cómo hay algunas situaciones donde los productores varones, los colegas o los superiores, privilegian más el intercambio con otros varones, ¿no? Me comentaba una de ellas, por ejemplo, pues es que están esperando a que llegue un hombre, ¿no? Y les diga cómo fertilizar, cómo mejorar su parcela, ¿no? No están esperando una mujer y menos una mujer joven, ¿no? Entonces, varios de los productores, el entorno del agro, pues es propiamente un entorno masculinizado, ¿no? Donde no se espera ver una mujer con formación técnica, ¿no? Entonces, dudan, ¿no? Dudan que las egresadas dominen el conocimiento técnico o incluso les relegan o les delegan tareas acorde a su género, ¿no? Como la preparación de alimentos o la preparación de talleres, pero todo lo que tenga que ver con el campo, pues están totalmente excluidas. Aquí la cuestión de interseccionalidad pues aparece con claridad, ¿no? No es simplemente por venir de una comunidad indígena, sino también por ser mujer, ¿no? O por ser jóvenes. Entonces, el agro, toda la cuestión que tiene que ver con el campo profesional agronómico, pues básicamente es un espacio altamente masculinizado. También, pues este bloque de obstáculos nos permite ver cómo aparece el racismo y la desigualdad, ¿no? Em, lo que falla en el mercado laboral y en el espacio profesional nos habla también de que la educación básica no ha desmontado todavía jerarquías de género y persisten prejuicios lingüísticos y subordinación cultural. Entonces, también aparecen ahí en sus narraciones la dificultad para ir conciliando la profesión con los cuidados maternos, ¿no? Me decía por ahí una de las entrevistadas, pues que tenía que salir a campo a capacitar a las parcelas,
a impartir talleres, ¿no? Con los productores. Entonces, pues casi, casi tomaba a su hijo, su mochila y se iba a capacitar, ¿no? A las escuelas de campo. Es difícil ir conciliando la profesión y todos los aspectos sobre los que se carga, sobre qué tareas debería desempeñar una mujer. Y bueno, uno de los casos, no es la participante la que aparece aquí en la fotografía, es ficticia, ¿no? Un tanto para cuidar su anonimato, ¿no? Y bueno, esta participante nos señala a lo largo de su narración que ella pues imparte talleres técnicos sobre café, maíz, limón y algunos frutales. Realiza extensionismo rural en su comunidad, pero lo que me llamó mucho la atención es que desarrolla talleres especializados con productores indígenas y todo el desarrollo de los talleres y de las capacitaciones lo hizo en su lengua originaria, que es el mazateco. Entonces aquí vemos manifestada la importancia de la lengua, ¿no? O sea, su aportación técnica que no solo tiene que ver con su formación académica, sino también con la lingüística y la cultural al impartir asesorías en Mazateco. Ella me decía que los productores pues tenían como más confianza, ¿no? Había más participación. Entonces se volvía como más dinámico todo el proceso de aprendizaje a la hora de capacitar a los productores indígenas. Y bueno, esta experiencia con esta egresada nos permite enlazarlo directamente con la educación básica, ¿no? Ya no se preserva la lengua originaria, ¿no? La lengua materna, ya nada más es como un gesto identitario, pero ya no hay una herencia de la lengua materna de generación en generación y por eso están desapareciendo varias lenguas originarias, ¿no? Entonces es importante generar condiciones para enseñar, aprender y seguir reproduciendo las lenguas originarias que se hacen desde niveles muy, muy, muy básicos, ¿no? Hasta el nivel superior. Y bueno, aquí es donde quiero señalar que la lengua originaria no debe de verse como un obstáculo escolar, sino como un recurso epistémico, ¿no? Ella mencionaba que muchas veces, a veces no podía traducir algunos conceptos técnicos propios de la agronomía a su lengua, pero trataba de contextualizarnos, ¿no? Trataba como de adaptarlos y poder transmitir o poder hacer este extensionismo hacia las comunidades indígenas. Entonces hablamos de que hay una mediación, ¿no? Que el uso de la lengua materna puede ser una herramienta y que precisamente esto es lo que busca la educación intercultural, ¿no? Sobre todo en el nivel superior que regresen estos alumnos no aculturizados, ¿no? No con la idea de que existe solamente un solo tipo de conocimiento que ha sido la herencia eurocéntrica, ¿no? Sino que existen otro tipo de conocimientos y que estos conocimientos se pueden adaptar a otros contextos. Entonces ahí está la experiencia de esta chica, ¿no? Que ha hecho sus talleres y sus capacitaciones en su lengua, que es el mazateco. También está otra experiencia, esta experiencia pocas son las egresadas indígenas que terminando el nivel superior regresan a sus comunidades de origen, ¿no? Generalmente no lo hacen porque ellas manifiestan que no hay oportunidades laborales, entonces buscan otros espacios de mercado laboral o continúan con otros niveles educativos más avanzados, entonces ya no regresan a las comunidades de origen. Pero en este caso ella sí regresó
Y bueno, ella diseña o participa en escuelas de campo para mejorar la producción y la calidad de café. Eh, Señala que su formación académica le ha permitido, ¿no? Como diseñar este tipo de proyectos y ella pertenece a un colectivo con recursos financieros de carácter internacional. Su colectivo se llama Guardianes de Bosques Comestibles Cafetaleros. Y fíjense que este colectivo promueve la educación ecológica con productores, pero también tiene un foco de atención dirigido hacia los niños y las niñas, ¿no? Para que, sobre todo en la cuestión de educación básica, empiece a, eh, pues a compartir estos aprendizajes de la sustentabilidad, ¿no? Ay, híjole, espérenme tantito, déjenme conecto, que se me está acabando la batería. Entonces, este colectivo lo que pretende es socializar en los niños la importancia del cuidado de los bosques, la conservación de la biodiversidad y la producción sustentable. Entonces tiene por ahí un apartado donde va dirigida la educación ecológica, especialmente o particularmente para los niños y las niñas, no solamente para los productores, sino para la educación básica. Y bueno, esta es una forma de establecer un diálogo entre el conocimiento técnico y el saber ancestral, ¿no? Ella pues es un ejemplo muy claro de cómo una profesionista indígena puede convertirse en un puente entre lo que es la universidad, la comunidad y la formación temprana. Sobre todo la atención con estos niños de educación básica, de ir sembrando esta idea de la ecología, de la biodiversidad, de la cuestión de la producción sustentable, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque pues ella sí regresó a su comunidad de origen y básicamente busca el financiamiento internacional y lo ha conseguido, lo ha logrado. Bien, hay otra experiencia. Ella también es de formación agronómica, pero la vida, las circunstancias, pues la llevaron a ser la líder de una radio comunitaria en su comunidad de origen. Ella básicamente se encarga, ¿no? De socializar información tanto en náhuatl como en español. Me llamó mucho la atención porque es creadora de contenido. Y este contenido pues habla sobre plantas medicinales, la partería y propiamente los beneficios del temazcal. Ella señala que aunque su formación ha sido agronómica, pues esta experiencia le ha permitido articular la comunicación y el rescate cultural, ¿no? Tiene por ahí su sitio incluso ya tiene un espacio en la plataforma Spotify, donde ha documentado y ha hecho todo ha documentado toda los conocimientos ancestrales de su propia comunidad de origen, ¿no? Y bueno, con esto voy a que otra vez, ¿no? En cuestiones de lo intercultural, no debe de reducirse nada más al espacio escolar ni lo agrícola, ¿no? También se pueden generar recursos didácticos para la educación básica, ¿no? Pensar en la radio escolar, en archivos orales, en proyectos sobre plantas medicinales, la lengua, la memoria, ¿no? Es decir, estas trayectorias de estas profesionistas pues pueden inspirar en diseñar materiales pedagógicos para reproducirlos y compartirlos con la comunidad y bueno, con el resto de la población. No sé si vieron por ahí una noticia de una partera, ¿no? Me parece que ella era
de Veracruz, y se va a dar cursos a Europa, ¿no? De cómo es esta cuestión de la partería, ¿no? Entonces, esta experiencia con esta chica es que ha hecho una sistematización y documentación de todo el bagaje y todo el conocimiento ancestral de su propia cultura. Y bueno, esta otra experiencia, hay mujeres que logran eh, cursar posgrados en otros países. Hay muchas becas, ¿no? Para estudiantes indígenas. Está el Provepi, ¿no? Este, lo financia lo que se llamaba el CONACYT, ahora la CECITI, ¿no? Hay convocatorias exclusivas para mujeres indígenas y bueno, hay programas donde pueden nivelarse académicamente o pueden nivelarse en esta cuestión del idioma inglés para poder cursar un posgrado en otras universidades. Y esta es la experiencia de esta compañera que está haciendo un doctorado en la Universidad de Massachusetts, donde ella, este, pues su intención es volverse mentora de mujeres indígenas interesadas en ciencias y tecnologías, sobre todo en ciencias de la tierra, ¿no? Entonces ella me decía que se ha encargado de crear una red con otras mujeres indígenas para alfabetizarse digitalmente y bueno, ella también ha señalado que cómo le ha hecho, ¿no? Para hacer un posgrado en otro país, y socializarlo con otras compañeras que desean cursar otro, cursar un posgrado, ¿no? Y también quiero comentarles que con esta red de mujeres indígenas que quieren cursar un posgrado en otros países, ella pues también anima, ¿no? A niñas y adolescentes a que pueden aspirar a estudiar carreras que también, ¿no? Están asociadas con un ámbito propiamente masculinizante, ¿no? Que son las ciencias de la tierra. Entonces, como a romper con esta idea de que las matemáticas y que las ciencias duras solamente pertenecen al terreno varonil o masculino, ¿no? Aspira, invita, incita a otras mujeres a seguir estudiando y aspirar a un posgrado. Entonces, bueno, con estas trayectorias, pues los horizontes se vuelven inimaginables, ¿no? Bien, ya quiero ir cerrando con algunas ideas para que puedan llevar a casa, para que pues esta presentación no sea meramente teórica, sino que también invite a la reflexión, invite a nuestro papel, ¿no? Como docentes o en la investigación o como directivos o como la propia institución, ¿qué podemos hacer para fomentar la interculturalidad, ¿no? Entonces, en el caso de los docentes, pues tener en cuenta que no solamente depende de nuestras prácticas en la aula, es necesario revisar nuestro lenguaje, es necesario revisar el material pedagógico que utilizamos, si estamos en el aspecto superficial de la interculturalidad y solamente favorecemos este aspecto de folclore, ¿no? O de que los pueblos originarios existieron antes y ahorita no están presentes, ¿no? Las expectativas por si tenemos matrícula estudiantil indígena. Es importante que repensemos y que revisemos esas prácticas, ¿no? Con respecto a los directivos, pues es necesario, ¿no? Promover condiciones para un trabajo colegiado, para involucrar a la comunidad y en la atención de la diversidad, ¿no? Sobre todo en estos espacios áulicos multigrado, ¿no? Donde hay presencia de varias lenguas, hay presencia en la matrícula estudiantil de varios grupos étnicos.
Y bueno, los investigadores, ¿no? A lo mejor dejar de producir conocimiento menos extractivo, ¿no? Menos violencia epistémica y más conocimiento situado, ¿no? Como por ejemplo estas experiencias alternativas de cómo ir fomentando la interculturalidad. Y bueno, las instituciones, ahorita ya lo vemos, ¿no? Y a mí me da mucho gusto porque parte de su responsabilidad es preparar a los docentes para trabajar en contextos complejos, amplios y diversos, ¿no? Y precisamente yo pensaba en estos espacios para fortalecer, ¿no? Esta habilidad, esta competencia y favorecer el pensamiento crítico en interculturalidad crítica. Y bueno, finalmente romper con esta idea de la diversidad, ¿no? O sea, que no debe de verse como un obstáculo escolar, sino más bien como un punto de partida pedagógico. Y que lo intercultural, ojalá que con esta presentación se pueda deconstruir esta idea de que tiene que ver solamente con conmemoraciones, celebraciones, este, simbólicas, ¿no? O con este discurso, bien intencionado, ¿no? La interculturalidad requiere que nosotros revisemos que hay relaciones de poder, que hay exclusión, que hay racismo, que hay desigualdad. Entonces necesitamos nombrarlo. Y finalmente, ¿por qué en educación básica importa este término de interculturalidad? Bueno, porque es ahí donde se forma la autoestima cultural, ¿no? Y donde la lengua, donde la relación con la lengua y las expectativas del futuro. Con estos casos que les mencionaba de estas profesionistas indígenas egresadas, varias de ellas pues pueden servir como de experiencia para inspirar a niñas y adolescentes a continuar con el estudio. Les comento, las mujeres indígenas generalmente se les cuestiona, bueno, ¿por qué tienen que salir de la comunidad? Primero, ¿para qué? Y generalmente se les cuestiona y les dicen, tú nada más vas a salir a buscar marido, ¿no? ¿Qué vas a ir a estudiar ni qué nada? Y luego, al llegar a ya lograr todos los niveles educativos y superarlos con todas las desventajas académicas, que arrastran a lo largo de su trayectoria escolar, finalmente logran culminarlo, pero en el aspecto aquí agronómico se vuelven a enfrentar otros obstáculos que no tienen que ver con pertenecer a una comunidad indígena, sino con ser mujeres y luego ser jóvenes. Entonces, la diversidad en la escuela, pues es un gran desafío, ¿no? Es que no solamente debe de incluir contenidos, ¿no? Nos debe de invitar a repensar cómo están siendo nuestras prácticas educativas dentro del aula, cómo reproducimos el racismo, por ejemplo, ¿no? Cómo lo normalizamos, en estos contextos escolares. Y bien, pues. Por mi parte es todo. A mí me gustaría escucharlos. Si hay algunas dudas, algunos comentarios, pues creo que este es el espacio adecuado para hacerlo. Ojalá y haya podido sembrar algunas ideas en ustedes y también que se pudieran deconstruir algunos conceptos que circundan alrededor de lo que es la interculturalidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas Isla, por lo que acabas de dejar sobre la mesa y por los elementos que nos llevas a pensar y a repensar, ¿no? Esto que tú decías, me encantó una de las partes con las que cierras y nos dices diversidad. La diversidad tiene que ser el punto de partida pedagógico. ¿Para qué? Para hacia dónde. Y yo me quedé pensando, fíjate, decía, ok, ¿qué requiere entonces este tema de la diversidad o qué requiere o hacia dónde va la diversidad? Y yo pensé entonces, creo que necesitamos
como docentes en formación o como docentes ya formados o como personas que nos vamos a dedicar a trabajar con este elemento que es la diversidad, que prácticamente somos todos aquellos que trabajemos con seres humanos. Estaba pensando, tendremos que tener entonces como como tendremos que desarrollar entonces una apertura cognitiva para reconocer el valor en aquello que es diferente a lo que yo tengo como precepto de vida, como idea de lo que debiera ser lo que me rodea y quienes me rodean y con ello o a partir de ello poder desarrollar un pensamiento crítico que nos lleve a cuestionar lo que vivimos, cómo lo vivimos, lo que nos rodea, por qué nos rodean estas cosas de esta manera y volvernos de esta manera entonces actores y gestores de prácticas que nos lleven em, a, desmantelar estas prácticas globalizadoras o estas prácticas homogenizantes con las que nos hemos estado formando durante muchos años en la educación. Entonces, fíjate que yo me quedé con mucho esta idea de estar pensando y de estar repensando la labor docente como una de las labores que requieren mucho trabajo, mucho conocimiento y mucha apertura. Entonces, a mí sí me generas como estos pensamientos. No sé si alguien más nos quiera comentar qué es con qué es con lo que se queda, o qué dudas tiene, o qué comentarios le surgen a partir de esto que nos presenta Citla. Adelante, Caterín, por favor. Buenas noches, mi nombre es Catherine Salazar, soy estudiante de pedagogía y pues creo que la doctora nos deja muchas maneras de cómo ver esta diversidad de otro ámbito, ¿no? Nosotros pues no sabemos, bueno, personalmente todavía no sé cómo lidiar con ciertas situaciones, pero creo que se me abre un poquito el panorama para darle la importancia a, por ejemplo, no continuar con el racismo, a no continuar con ese tipo de brechas, ¿no? Que por cierto siempre se hacen y pues hasta como mujeres o como mexicanos o etcétera, se nos siguen haciendo por nuestro color de piel, por el mestizaje que comentaba la doctora. Entonces, creo que pues a mí me deja el hecho de cambiar mi manera de pensar y decir yo como docente qué le quiero transmitir a mis alumnos, a mis futuros alumnos y cómo continuar con esa, que ya no continúe, perdón, esa brecha de decir es que aquí en mi salón sí se aceptan ciertas cosas o no se aceptan, sino por el contrario, tener una mente abierta y poder continuar con esa diversidad, ¿no? Que podamos ayudar a las futuras generaciones. Yo creo que eso es con lo que yo me quedo. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Ok, ¿alguien más tendrá algún comentario o alguna duda? Acuérdense que Citlali se nos va y ya no le podemos preguntar nada. Ok, pues me parece que no, Citla, me parece que todo quedó muy Todo claro. claro. Ya Y es noche, ya es noche, ya. no, nos dejaste asustados, ¿no? Porque la verdad es que cuando te ibas comentando algunas cosas, yo me iba, creo que pensando, creo que empecé con una bolita chiquita y fue creciendo, 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 creciendo y dije, oh por Dios, todo lo que tenemos que trabajar, todo lo que tenemos que desarrollar, cuántos elementos hay que tomar en cuenta cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de interculturalidad, cuando hablamos de diversidad. Y entonces, se me fue haciendo cada vez más grande mi bolita con la que inicié y creo que al final del día para eso estamos aquí, para irnos enriqueciendo y para irnos compartiendo entre nosotros estos diferentes temas y áreas de investigación
y de búsqueda de respuestas que nos lleva o que están inmersos dentro del ámbito educativo y que como educadores, en el nivel que sea, o como educadores ya formados o como educadores en formación, tendremos que estar dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para ver cómo lo abordo en el escenario educativo, cómo lo trabajo y con qué recursos es con lo que me enfrento a esto que voy a tener en mi aula. Pues muchas gracias, Itla. La verdad es que me quedo con muchas cosas para pensar. Espero que también nuestros asistentes se queden con mucha información, con muchas dudas, con muchas situaciones, de decir, híjole, ¿y cómo voy a hacer esto, no? O voy a empezar a buscar de qué manera yo me sumo o de qué manera lo abordo para poder ir construyendo. Una educación o una escuela mexicana, como tú decías al principio, que se apegue o que se vaya siendo más paralela a las políticas o a lo que está escrito, porque lo escrito está bien padre, pero ya en lo real, en las aulas, nos encontramos con muchas barreras, nos encontramos con diferentes situaciones que no nos permiten implementar todo esto que está marcado en la NEM. Sin embargo, pues la idea es llegar a ello. La idea es tener las herramientas, los espacios, los escenarios y y me refiero a espacios en todo tipo, físico, políticos, Ujú. cultural, para hacer esta implementación. Pues muchas gracias, Itla. No me queda más. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Ojalá y se hayan podido llevar algunas semillas para que se siembre en nuestra mente y pueda cambiar nuestra práctica docente. Yo también imparto clases, ¿no? Entonces, acuérdense que no solamente es la transmisión de conocimientos, hay un currículum oculto ahí. También enseñamos actitudes y visiones de nuestra vida, también se proyectan a la hora de dar clases, ¿no? Entonces, yo pensaba también, y al inicio de la presentación, con todo este bagaje de conferencias de las que hablas para reforzar en este tema, pues es importante, ¿no? Desde la institución, fortalecer en estos temas. Ya es un gran paso, Rocío, es un gran paso. Gracias. Muchas gracias, Itla. Y pues a nada, agradecerle a todos los docentes, en verdad, infinitamente, que siempre estén aquí con nosotros, a los estudiantes. Yo sé que todos los que están aquí, pues es porque están preocupados en tener estas habilidades, en desarrollar estos conocimientos, en seguirse formando. Porque como bien decía la compañera hace un momento, a los docentes que están en formación ahora con el programa, con el plan educativo 2022 de las escuelas normales, se les está hablando de inclusión, se les está hablando de multigrado, de interculturalidad, de diferentes áreas, pero no a los que ya están dentro del campo formativo, ya del campo laboral, y también no a todos se les está dando, se les está dando a los estudiantes de escuelas normales, Mm. eh, pero no a todos los estudiantes que se van a formar para maestros o que van a tocar la docencia de alguna manera. Entonces, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Itla. Y bonita noche para todos ustedes. Que Muchas estén. gracias. Descansen. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti.